que necesitaba un masaje. Este comenzaba en la parte baja del abdomen. Después bajaba la mano hasta que me llevaba a tocarle el miembro. Con la otra mano debía frotarle los músculos de las piernas. Él acomodaba y dirigía técnicamente la operación. En un lugar en donde nadie les podía ayudar, lejos de sus casas, de sus familias, de sus amigos. Muy pocos medios cubrieron este caso. Tenía a sus elegidos. Los llamaba a su habitación, a la enfermería, para abusar de él. Primero comenzaremos por contar un poco de la historia de Marcial Maciel. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Y qué es lo que hizo a lo largo de su vida y hasta su muerte? Marcial Maciel nació en 1920 en Cotija de La Paz, Michoacán, convirtiéndose en el cuarto de 11 hijos. Marcial venía de una familia con una presencia religiosa bastante presente, bastante marcada, y es que tan solo por mencionar algunos de los familiares que tuvieron relación directa con la Iglesia Católica, tenemos a su tío, Jesús Degollado Huizar, quien fue uno de los generales de la guerra cristera aquí en México, aparte de otros dos de sus primos. Por otra parte, tenemos a otro tío, quien es Rafael Huizar y Valencia, que fue sacerdote y después se convirtió en obispo de Veracruz. Y de este sería de quien Maciel se apoyaría para comenzar su formación como sacerdote en uno de los seminarios. Lamentablemente, en 1938 fallece este familiar y Maciel decide acudir a otros familiares que también tenían relación con la Iglesia Católica, como lo fue Antonio Huizar y Valencia, quien fue obispo de Chihuahua, y Francisco González Arias, quien fue obispo de Cuernavaca. Una vez que Maciel terminó su formación como sacerdote, comienza con sus labores y es hasta 1941, a la edad de 21 años, que Maciel decide reclutar a un grupo de 13 jóvenes para así fundar el seminario llamado Misioneros del Sagrado Corazón y la Virgen de los Dolores, que después sería llamado Legionarios de Cristo. Tiempo después, Maciel decide viajar hasta el Vaticano para discutir su próxima misión, una reevangelización a los grupos sociales de México, así como la formación de nuevos sacerdotes que serían para el servicio de la nueva clase empresarial que surgió en la posrevolución. Después de esto, algunos grupos sociales supuestamente laicos comienzan a otorgar recursos económicos, y así es como se establece el Regnum Christi en el país. Esta era una institución ligada a los sacerdotes legionarios y a su vez se produce el surgimiento de la Congregación de los Legionarios de Cristo en la Ciudad de México, en la que Marcial Maciel fue uno de los fundadores. Ustedes se han de preguntar qué es el Regnum Christi. Bueno, el Regnum Christi era una vía consolidada de financiamiento para el movimiento católico. Gracias a las miles de donaciones económicas en especie y terrenos, que más tarde se invirtieron en instituciones de educación, como el Instituto de Cumbres o la Universidad Anáhuac en México y en otros países como en Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Irlanda, Italia, entre otros más. Según Ávila García, y con una publicación de la Revista Iberoamericana de Teología, Marcial Maciel tenía una doble vida, en la que, por un lado, era el líder religioso, era el sacerdote carismático al que cientos de personas amaban y seguían, al que creían incapaz de cometer situaciones graves. Pero por otro lado, era Marcial quien cometía concubinato y poligamia con al menos 2 mujeres, una en España y otra en México. Marcial consumía estupefacientes, cometía desvíos financieros, y no solamente esto, sino que también era padre de 3 hijos. Ahora pasaremos a un poco de los hechos que se dieron en 1997, cuando en un canal de televisión se transmitió una entrevista en la que miembros de la Legión de Cristo denunciaron públicamente los abusos y crímenes
que había cometido Marcial Maciel en contra de ellos cuando estos jóvenes eran aún menores de edad. Estas personas expusieron su triste verdad, la versión de los hechos, ante una sociedad profundamente católica. Esto lo decidieron tras haber agotado todas las vías posibles para que se hiciera justicia por parte de las autoridades eclesiásticas y que lamentablemente no sucedió. Se dice que cuando estos jóvenes llegaban a esta congregación de Marcial, con el paso del tiempo veían a Marcial como una figura paterna, y es que esto a producto de estar lejos de sus casas, de sus amigos y de sus familiares. Y es que también hay que entender un poco el hecho de que en muchas familias los jóvenes, los hijos, son presionados por sus padres para entrar forzosamente a estos grupos religiosos. Pero por otra parte, según algunas declaraciones de las víctimas, Marcial Maciel tenía a sus elegidos, a los que guiaba o instruía personal y especialmente. Y una vez que Marcial se ganaba la confianza de estos jóvenes, los llamaba a su habitación o a la enfermería para abusar de ellos. Lamentablemente, en 1997 muy pocos medios cubrieron este caso, tal vez por la gravedad del asunto o por la delicadeza de la situación que habían sufrido las víctimas, pero también se dice que pudo haber sido por interferencia de empresarios que tenían una relación muy cercana con Marcial Maciel, o también por parte de autoridades religiosas o gubernamentales que también tenían un acercamiento bastante íntimo con Maciel. Sin embargo, uno de los medios que sí cubrió la noticia fue uno llamado La Jornada, en donde una de las víctimas, Alejandro Espinosa, dio una declaración bastante delicada, bastante grave. Se las voy a comentar así tal cual como está redactado, en donde Alejandro Espinosa dice: a mí me planteo que tenía los dolores esos que supuestamente le provocaban una involuntaria retención de esperma. Luego que necesitaba un masaje. Este comenzaba en la parte baja del abdomen. Después bajaba la mano hasta que me llevaba a tocarle el miembro y hacerle directamente una. Con la otra mano debía frotarle los músculos de las piernas. Él acomodaba y dirigía técnicamente la operación. Con esto nos damos una idea de la situación tan grave que vivían estos jóvenes, a quienes Marcial pues abusaba, de los que se aprovechaba. Y es que realmente es un poco complicado de imaginar la mentalidad de estos jóvenes al pasar por estas situaciones en un lugar en donde nadie les podía ayudar, en un lugar que estaba lejos de sus casas, de sus familias, de sus amigos, de sus ciudades incluso, o de sus países, ¿no? Y es una situación realmente gravísima al simplemente imaginar la idea de no encontrar una salida, no encontrar una forma de escaparse, o incluso también el pensar que muchas de estas víctimas tuvieron que callar durante muchísimo tiempo por miedo al qué dirán, por miedo al que las otras personas no les fueran a creer, incluso al miedo a que estas personas a quienes les pudieran comentar lo que estaba pasando, pues simplemente se burlaran de ellos. Tenemos así entonces que este era el modus operandi de Marcial Maciel: guiar, instruir especialmente a sus elegidos para, después de ganarse su confianza, llevarlos a su habitación o a la enfermería, y una vez ahí comenzar con este ejercicio de el dolor, el masaje y
el abuso prácticamente, ¿no? Sin embargo, también se dice que entre los miembros legionarios de Cristo hubo casos cometidos por otros sacerdotes, estos validados por las acciones de Maciel. En un informe publicado en 2019 se recopilaron 175 casos de abuso, siendo 60 de estos casos cometidos por Maciel. Se dice también, por otra parte, que entre las aportaciones y donaciones otorgadas por miembros sociales y grupos empresariales no solamente funcionaban como un sustento para la congregación de legionarios de Cristo, sino que también parte de estas aportaciones eran enviadas a las finanzas del Vaticano, haciendo así que Maciel se ganara diferentes favores con los diferentes papas a lo largo del tiempo, como por ejemplo del Papa Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II, haciendo así el curioso acercamiento entre el Vaticano y México, todo esto gracias a la influencia de Maciel con el Vaticano y los papas. En 1956 se comienzan a hacer las primeras investigaciones en contra de Maciel, esto durante el papado de Pío XII, donde pues simplemente no se obtuvo ninguna justicia y todo fue en vano. Conforme va pasando el tiempo, otras víctimas deciden alzar la voz y buscar justicia dentro de la iglesia, pero esto simplemente no se puede lograr. Y es que durante el papado de Juan Pablo II, toda la actividad de Marcial fue impune. Todo esto supuestamente por la gran cercanía que había entre Juan Pablo II y Marcial Maciel. Tras las declaraciones de las víctimas hechas en 1997, pues solamente se recibe lamentablemente represión y desinterés en el caso por parte de autoridades eclesiásticas, gubernamentales, así como también por parte de políticos y empresarios, quienes desestimaron toda acusación en contra de Maciel. Todo esto por la cercanía que había entre Maciel y estos grupos tanto eclesiásticos, sociales y políticos. Es entonces hasta que en 2006 la Santa Sede decide retirar del ministerio sacerdotal a Marcial Maciel. El 30 de enero de 2008, a los 87 años, fallece Marcial, y fue hasta un año después de su muerte que la Legión de Cristo decide admitir, pero solamente algunos de los crímenes adjudicados a Maciel. Y es en 2010 que el Vaticano decide hacerse cargo de la Legión de Cristo, haciendo una reforma y una purificación dentro de la congregación. Es así como el caso de Marcial Maciel y los legionarios de Cristo se convierten en uno de los casos más oscuros, más lamentables y uno de los más impunes dentro de la Iglesia, tanto católica como de la Iglesia a nivel general. Lamentablemente, pues esto no pasa solamente en una religión, pasa en todas las religiones que existe, incluso en aquellas en las que creemos que esto no puede llegar a suceder. Por hoy es todo. Yo soy Ángel Enrique Villa, esto es Sombras Ocultas. Te invito a que le des manita arriba, a que comentes, a que compartas, y si no es mucho pedir, también a que te suscribas a este canal, que apenas estamos arrancando este nuevo contenido. Soy Ángel Enrique Villa y nos vemos en una nueva sombra de Sombras Ocultas.